front of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Pasado en esa articulación. Lo primero y principal es el examen físico. Habitualmente una lesión ligamentaria puede generar procesos inflamatorios locales, puede generar hematomas, puede generar inestabilidad. Entonces, como primera medida, los traumatólogos lo que tenemos que hacer es, primero que nada, descartar que ese proceso traumático articular no haya generado una lesión ósea, o que esa lesión articular en la cual se han distendido los ligamentos y ha perdido la estructura normal de la articulación no persista, o sea que la articulación no se encuentre todavía luxada. Entonces, una vez que descartamos con una radiografía la no lesión ósea, ya ahí podemos diagnosticar el esguince. Y justamente el esguince, por una cuestión de orden y terapéutica, se divide en 3 grados, en grado 1, 2 o 3, o leve, moderada y grave. En la lesión grado 1, por ejemplo, el ligamento, los ligamentos que mantienen la estabilidad y que se lesionaron son solamente procesos inflamatorios, o sea, las fibras propias del ligamento o de los ligamentos no se han llegado a romper. ¿Cómo nos damos cuenta? Mayormente porque el paciente muchas veces viene caminando o tiene función a nivel articular, si bien con un poco de dolor, pero realiza los movimientos de igual manera. Entonces eso nosotros consideramos como un esguince grado 1. Ya cuando el paciente ya viene o rengueando, saltando o con la articulación con mucha dificultad para movilizarlo, con un edema un poco más intenso que el del grado 1 o hematomas ya manifiestos a nivel periarticular, ya sospechamos la lesión un poco más compleja del ligamento y pasa de ser una distensión, pasa a haber una ruptura parcial. Eso nosotros ya lo consideramos un esguince grado 2. Y cuando ya el paciente con todo esto viene a veces con mucho dolor o a veces viene prácticamente sin dolor porque las fibras ligamentarias ya se rompieron los nervios también que están incluidas en el ligamento, muchas veces o viene un dolor muy intenso o muchas veces viene incluso sin dolor.
pero bueno, ya la clínica es mucho más grave, mucho más edema, mucho más inflamación. El hematoma es generalmente más periarticular. O sea, doctor, por allí una forma de identificarlo la persona que lo ha tenido, o si uno tiene a alguien que lo ha padecido, es amoratamiento de la zona, hinchazón o inflamación. Por eso la necesidad de descartar la fractura que antes mencionaba, ¿no? Exactamente, muy importante, primero que nada eso, descartar la lesión ósea y articular, y bueno, y una vez que lo logramos ya podemos de lleno dedicarnos a tratarlo, al esguince. Y de acuerdo al grado dependerá el tratamiento. Exactamente, es muy importante eso. Con los avances de la ciencia y de la tecnología y de los medios físicos, anteriormente a todos los esguinces se los inmovilizaba, que la inmovilización es una de las cosas más importantes, pero se lo inmovilizaba en forma rígida, con un yeso. Muchos nos acordamos que hace unos 10, 20 años atrás a todos los pacientes que acudían a la consulta les hacíamos yeso, pero asegurándonos de esa forma que la inmovilización, que es una de las condiciones principales para un buen tratamiento y una buena recuperación, nos asegurábamos que al estar inmovilizado con el yeso se iba a generar principalmente lo más importante, que es la curación, la cicatrización de esas lesiones, pero se demostró que al estar mucho tiempo inmovilizada la articulación y los tejidos periarticulares y musculares y demás, todas esas estructuras, si bien se cicatrizaban, también a la vez se debilitaban, se atrofiaban, dificultando de esa forma la recuperación posterior. Entonces ahora, con todos los avances, desde hace unos años atrás se viene usando mucho la bota Walker, muy conocida o sea, estoy hablando más que nada de un esguince de tobillo, ¿no? Pero sí, como dijimos al principio, en realidad cualquier articulación se puede esguinzar. Pues, cualquier ligamento periarticular se puede lesionar. Pero bueno, volviendo al tema del esguince de tobillo, por ejemplo, apareció la bota Walker, que nos permite a nosotros dar una inmovilización semirrígida y hacer cosas que el yeso por ahí no nos permite, como por ejemplo el uso de las vendas elásticas para disminuir la inflamación y mejorar la circulación. La inflamación, si bien al principio es producto de la misma lesión ligamentaria, cuando se produce en exceso, obviamente también retarda un poquitito todo lo que es la cicatrización y también provoca atrofia de los tejidos vecinos. Entonces, con el uso de las vendas elásticas, en forma no muy compresiva, disminuimos el edema. El uso del hielo localmente, el hielo nos permite también, el hielo es el mejor antiinflamatorio local que tenemos y va a seguir siendo primordial su uso. Y nos permite que a los 7 días, si el edema ha mejorado, si el dolor ha mejorado, ya a los 7 días podamos empezar con el proceso, la segunda parte tan importante como la primera, que es la rehabilitación del esguince, ¿no? A los 7 días generalmente controlamos al paciente y si el dolor nos permite ya empezamos con la fisioterapia. Otra cosa que solemos hacer es descansar la articulación ayudando por muletas, por ejemplo, o caminadores. Eso es muy importante. O sea, la recuperación actualmente es mucho más rápida que hace algunos años atrás. Sí, gracias a Dios sí, como te decía, por estas medidas y por cosas que han ido avanzando en la terapia fisioquinésica, sobre todo en la parte fisioterapia, la magnetoterapia y cosas que han ido apareciendo que nos ayudan a acelerar los procesos de cicatrización y de que esos procesos de cicatrización, al ser más rápidos, también sean mejores y no permitiendo que pase esto que hablábamos de que se debiliten tanto las estructuras y recuperando mucho más rápido y mejor, obviamente, estas distensiones ligamentarias. Doctor, en base a lo que decías, lo más recomendable para una vez que uno ha identificado que lo que ha sufrido es un esguince, inclusive antes de venir al médico o al traumatólogo, es la aplicación de hielo. El hielo es lo primordial, el hielo, el reposo y bueno, el antiinflamatorio, que generalmente el paciente ya la mayoría de las veces ya viene con algún antiinflamatorio recetado por el papá, la mamá o algún vecino, y nosotros por ahí lo acordamos de acuerdo a las necesidades y posibilidades del paciente. ¿Se puede volver crónico un esguince?
Sí, justamente cuando uno no determina principalmente el grado de lesión del esguince y no lo trata desde un principio bien, con inmovilización, con medidas físicas y después lo recupera con una buena rehabilitación, esas fibras musculares ligamentarias en realidad que se lesionaron, si uno no las recupera bien, que el organismo en la naturaleza termina formando una cicatriz fibrótica en ese ligamento, pero no con las propiedades típicas del ligamento como era naturalmente, ¿no? De elasticidad, contractibilidad y demás. Entonces se genera una cicatriz de un ligamento muy duro, más rígido, y obviamente de esa forma no logramos recuperar la estabilidad articular, predisponiendo a futuros esguinces. Vamos a una breve pausa en Impulso Vital. Enseguida continuamos con el doctor Ramiro Pistone. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Génesis, Centro Integral de Salud, el más completo servicio de fonoaudiología y otorrinolaringología. Audífonos de última generación con la garantía de Auritone. Plantillas personalizadas computarizadas con Europie. Estética y belleza. Equipo interdisciplinario de primera línea para la mejor atención de bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Cipoli. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina en triage, chips hormonales inteligentes. La ginecomastia es el acúmulo de grasa en la región mamaria. Incomoda mucho a los hombres, fundamentalmente a los jovencitos. Pero realmente por técnicas relativamente sencillas, de corta duración, podemos resolver el problema en cirugía plástica. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Segundo bloque aquí en Impulso Vital y estamos hablando sobre esguinces junto al doctor Ramiro Pistone, médico traumatólogo. En este caso le preguntamos si existen factores morfológicos que pueden favorecer o agravar un esguince. Sí, morfológicamente sí. Yo las dejaría como segunda causa, ¿no? Las causas morfológicas de un esguince. La causa principal es la lesión traumática. Y dentro de la lesión traumática hay factores que son muy importantes que nosotros siempre recalcamos, como por ejemplo el uso del calzado correcto para realizar el deporte, el buen entrenamiento, el precalentamiento antes de la actividad deportiva. Y como factores morfológicos ya estamos hablando de alteraciones estructurales a nivel de las articulaciones, sobre todo cuando tratamos de alteraciones en los pies, en un esguince tobillo, hablamos también de alteraciones en los pies. Sabemos que los pies es el punto de apoyo, la base de sustentación que tenemos todos para la marcha sobre todo y mayormente en la práctica deportiva. Entonces hay alteraciones morfológicas en el pie, como el pie cabo, cuando hay mucho arco, o el pie plano, cuando el arco interno se ha vencido, que
nos generan en cierta forma una cierta inestabilidad en la marcha, en el apoyo, predisponiendo a que el tobillo, obviamente al no tener una estabilidad correcta, se venza hacia adentro o lo que es más frecuente que se venza hacia afuera, provocando obviamente el esguince. Y después, bueno, a nivel de las otras articulaciones también, de la rodilla, cuando se vence hacia adentro, hacia afuera, el fenubar o valgo de la rodilla, y bueno, todas las articulaciones cuando tienen una mínima alteración morfológica, estructural, ante un proceso o un impulso traumático, se pueden esguinzar. Esto que has mencionado sirve para prevenirlos también. Exactamente, fundamental. Fundamental, nosotros siempre... Hay un factor muy importante que por ahí nos consultan los pacientes después, una vez recuperados del esguince, sobre todo los deportistas, cuál es el hecho de si sugerimos o no nosotros la inmovilización posterior o los vendajes preventivos, por ejemplo. Mundialmente los vendajes preventivos se sugieren no utilizar. ¿Por qué? Porque mundialmente estamos hablando de grandes estudios que se hicieron en grandes centros deportivos mundiales, en los cuales se determinó que el vendaje genera una cierta limitación funcional a nivel articular, que obviamente en el deportista de élite no es lo ideal. Pero estamos hablando de deportistas de alta competición y de élite, en los cuales trabajan en terrenos de superficies correctas, planas, perfectas, deportistas que tienen un entrenamiento de alta resistencia, alimentación es correcta. Y si a eso lo transponemos a nuestro medio, a nuestro entorno, tenemos que nuestros deportistas lamentablemente muchas veces no cuentan con el calzado correcto, no cuentan con el entrenamiento correcto, no cuentan con la alimentación correcta, y que lamentablemente los terrenos, los campos de juego en este entorno nuestro lamentablemente no son los ideales. Entonces nosotros, cuando al paciente tuvo su primer esguince, les enseñamos a vendarse. Esto significa un cambio importante, particularmente en cuanto al tema del vendaje, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, si bien como dicen estos estudios, por ahí puede limitar un poquitito la función articular, puede disminuir un poco la precisión con la cual uno puede necesitar realizar el deporte, pero bueno, es una medida preventiva también importante. Pero bueno, yo sigo recalcando la necesidad de, principalmente, para prevenir el esguince, un buen entrenamiento, un buen precalentamiento, el uso del calzado correcto, y después, bueno, el buen diagnóstico, el buen tratamiento y la buena recuperación. No apurarse para volver a la práctica deportiva, estar seguro completamente que uno ya está en condiciones de volver, y esa seguridad la da principalmente el kinesiólogo, que es el que lo recibió y que se encargó de recuperar su lesión, y después generalmente tratamos nosotros de controlarlos también en el consultorio. ¿En promedio cuánto tiempo puede llevar? Y un esguince bien tratado, un grado 1, 20 días, un grado 2, a veces se extiende un poquitito más de tiempo de rehabilitación. Generalmente un esguince grado 1 requiere 10 sesiones de fisioterapia, un grado 2 requiere alrededor de 20 o 30 sesiones, y un grado 3, dependiendo de la práctica deportiva, si el paciente es un deportista de élite o de competencia, o le gusta realmente realizar actividad deportiva, dependiendo por el grado 3, no recuerdo si lo hablamos, es cuando ya el ligamento se rompió. Cuando los ligamentos se rompieron, hay muchos ligamentos en cada articulación, pero cuando se rompieron más de 2 estabilizadores de la articulación, y si son los más importantes, eso se valora y se evalúa, ya hay predeterminantes de esto. Muchas veces se sugiere operar, ¿no? Se sugiere reparar la lesión ligamentaria con suturas, y bueno, eso requiere una inmovilización un poquitito más extensa y una rehabilitación también más extensa. O sea que el esguince grado 3 puede demorar alrededor de 2 meses más o menos en recuperarse bien. Le agradecemos su participación en nuestro programa al doctor Ramiro Pistone. Seguimos ahora aprendiendo junto al doctor Gustavo Patiño sobre los beneficios de la terapia con oxígeno hiperbárico. En este caso nos comenta cómo se aplica y con qué frecuencia.
consiste en lo siguiente: el paciente ingresa a la cámara, que es un ambiente confinado, con una máscara, donde se respira oxígeno 100% durante 40 minutos a 1 hora. El paciente siempre está en comunicación con el terapeuta, sea en forma indirecta o por señalización se puede comunicar. ¿Qué cantidad de sesiones llevamos? Va a depender de la patología. Vamos a un ejemplo: si hay una intoxicación por monóxido de carbono, esas sesiones, depende de la gravedad del cuadro, pero llevarán unas 20 a 30 sesiones. Esto es para que el oxígeno empiece a ocupar el lugar que tiene que ocupar en el glóbulo rojo, que lo tiene el monóxido de carbono. Y en los pacientes diabéticos también son entre 10 y 30 sesiones. Hay que calcularle exactamente, y la frecuencia casi es diaria al comienzo y después se va haciendo intercalar, se ve. Muchas veces también hay que depender de la tolerancia que tenga el paciente al encierro. Son terapias que no son cortas. La familia que acompaña al paciente, generalmente, repito, son pacientes que vienen muchas veces en silla de rueda, que vienen con una minusvalía, acompañados por la familia. Exige todo un contexto al enfermo y a los familiares para solucionar. Para mí es una gran terapia puesta acá, digamos, en la puerta del norte de Córdoba, para todos aquellos pacientes que la puedan necesitar. ¿Cuánto dura la sesión? 1 hora aproximadamente, 40 minutos a 1 hora, puede durar 1 hora 10, 1 hora 15, depende, digamos, de cada caso cómo se encuentra. Vamos a una pausa, enseguida seguimos con más Impulso Vital. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Prueba con un cambio natural. Vení a De Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Mi nombre es María Inés, estoy en la Plaza Gullón de Colonia Carolla. Creo que es muy importante porque vienen a hacer sus tareas, los chicos, para conectarme con mis clientes, por mis ventas y todo eso me llegan bien los mensajes. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Seguimos en Impulso Vital presentando ahora el micro de la Municipalidad de Sinzacate. El doctor Andrés Carrillo, a cargo de Salud y Acción Social del municipio, nos cuenta sobre los controles efectuados a los alumnos de las escuelas rurales que dependen de Sinzacate. Si bien esto sucedió al comienzo del ciclo lectivo, nos parece muy importante destacarlo por todo lo que significa el retomarlos y mantenerlos tras la pandemia.
Paola, Gustavo, bueno, contarles que estamos muy felices en Sinzacate, tanto el intendente Carlitos Ciprián como todo el equipo de salud y yo ni hablar, de haber podido retomar una actividad muy linda que llevábamos todos los años adelante y que la tuvimos que suspender a causa de la pandemia, que es la visita a las escuelas rurales que pertenecen o que son zona de influencia del dispensario del Centro de Salud de Sinzacate, a saber, la escuela de Mula Muerta, de Come Tierras, de San Lorenzo y de Belén, que tienen sus alumnos que provienen de las familias de la gente que vive en esas zonas, en los campos, obreros, peones rurales, familias que residen habitualmente en esas estancias, en esos campos, y que mandan sus hijos a la escuela allí. Entonces, muchas veces es muy difícil el acceso a un profesional médico, al control de las vacunas, a un odontólogo, a la nutricionista. Entonces, siempre Sinzacate planteó la visita hacia esas escuelas y gracias a Dios este año lo pudimos retomar con un resultado maravilloso, con una excelente recepción por parte de la docente. Siempre son docentes, son personal único, es decir, son directoras y docentes al mismo tiempo de todos los niveles y de todos los grados. Es muy lindo ver cómo en un aula conviven chiquitos de primer grado, quinto, sexto, alguien de jardín y la maestra, que realmente es destacable su labor y su compromiso y su vocación, cómo adecúa la clase a cada una de las necesidades de esos chicos según su edad. Armamos un equipo interdisciplinario con el odontólogo Daniel Moriconi, con la nutricionista Laura Valcarce, con la enfermera Paola Loza y yo en lo personal para la parte médica. Se realiza la ficha médica, se da charla de prevención de salud bucal, charla sobre prevención en alimentación saludable, se deja material allí, se equipa los botiquines que tienen esas escuelas, se los deja completos para cualquier eventualidad. Si surge alguna situación, se genera el turno con el especialista en el dispensario. Si surge alguna falta de vacunas, que esto es habitual, se vacuna al chiquito. Así que realmente es una actividad puramente de prevención y promoción para esta gente que por ahí está alejada de los centros urbanos. Así que muy felices de haberlo podido retomar y muy agradecidos a las docentes de esas escuelas. Hemos llegado así al final de nuestro programa. Las vías de comunicación para contactarse con la producción de nuestro programa lo pueden hacer a través del WhatsApp 3525-551-518. Nos dejan comentarios, sugerencias a través de las redes sociales. Nos encuentran como @ImpulsoVitalTV y pueden ver los programas completos de todas las temporadas de Impulso Vital en nuestro canal de YouTube. Allí se suscriben de manera gratuita. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más temas de salud aquí en Impulso Vital.